Una disculpa, muy buenas tardes a todos y todas. Meten unas pantallas y luego desbloquearlas me cuesta un poco de trabajo. Qué gusto recibirles en este martes de ejes articuladores, este martes con Grupo Loga, y como hemos venido comentando todo este semestre, lo vamos a dedicar a analizar, a revisar recursos, estrategias que les permitan desde los ejes articuladores del nuevo modelo educativo de esta currícula 2022, ir pensando en actividades, en dinámicas que permitan el abordaje diferente de sus clases, de sus sesiones, de su trabajo dentro de la escuela. Así es que maestros y maestras, díganos de qué entidad nos acompañan. Nos da mucho gusto saber que son de muchos lugares del país y vamos hoy a abordar un tema que es el aprendizaje integral. Este asunto que hemos tenido que ir ordenando, armando los maestros, porque la psicología que se ha encargado de estudiar el fenómeno del aprendizaje, pues también ha ido por pequeños apartados, ha intentado ir dándonos elementos que nos permitan entender cómo se da este fenómeno en cada uno de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de nuestros estudiantes. Y ahora Josefa Galván, que es la que nos va a acompañar el día de hoy, va a tratar de ayudarnos a entender este aprendizaje, esta educación integral, que si bien no ha sido total responsabilidad de los maestros, de las maestras, ir abordando poco a poco este fenómeno, hoy nos parece que ya se sabe más, ya se conoce más de cómo se da este fenómeno de manera integral en todos nuestros chicos y nuestras chicas. Así es que maestros, maestras, les damos la más cordial bienvenida y les presento a quién va a ser hoy la que nos va a compartir parte de sus investigaciones, de lo que ella ha podido profundizar, la maestra Josefa Galván. Miren, déjenme darle algunos datos, además, con un currículum como ahora, estos novedosos, estos currículums más breves, más humanistas, donde ella nos dice que es una apasionada por las neurociencias aplicadas, con líderes tanto de negocios como de enseñanza. Es Master Brain Partner, consultora, coach, facilitadora del cambio individual de equipos directivos y de familias en Iberoamérica. Es Neurobusiness CEO y fundadora de HPV Group. Es psicóloga, tiene una maestría en Ciencias de la Educación Superior de alta dirección por el IDIPADE y coach ontológica, entre muchos otros estudios que ella ha realizado. Autora de libros como Aprendizaje Integral, Neurociencias aplicadas a la innovación de los estilos de enseñanza. También Master Brain Partner, más allá del coaching, algunos de los documentos que ella ha podido publicar. Y finalmente se define como estoica, viajera, es de Piscis Ariana, su signo es gallo conejo dentro de esta visión china. 4O, ya luego, si puede, nos los va a explicar. 4-8, observadora e indagadora del comportamiento humano y enamorada de la vida. Pues desde ahí ella va a abordar este tema del aprendizaje integral. Por favor, como siempre les comento, aprovechémosla,
hagámosle preguntas conforme ella va hablando, vamos pensando nuestras aulas, nuestros alumnos, vamos pensando los retos que esta internacionalización, que la globalización, que los cambios nos requieren. Así es que su participación también en el chat va a ser importante. Maestra Josefa, como siempre, bienvenida a este espacio y la dejo en el uso de la voz. Muchísimas gracias, Patti. Muchísimas gracias, maestras, maestros que están por acá. Ya vi que somos 41 personas en total, así que qué emoción me da de tenerles compañeros aquí para conversar, para compartir, porque esto de enseñar es un gran desafío. Fíjense que a mí me inquietó desde hace mucho el tema de aprender, 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 pero y se le da mucho peso, casi en las políticas, en muchos ámbitos, se habla de los alumnos, de aprender, de la tecnología, pero la verdad es que a mí a veces hasta me revuelve un poco el estómago que hablan muy poco de los maestros. Y cuando hablan, no hablan bien. O sea, como, yo me acuerdo que estuve en un congreso internacional del TEC de Monterrey y platicando con Salvador Alba y con Melchor, creo que Sánchez, que era el director rector, vicerrector de innovación de la UNAM, yo les decía que me llamaba la atención que en casi todo el contenido del congreso se hablaba justo de eso, tecnologías, aulas, el aula invertida, etcétera, pero yo no veía, no, solamente vi una conferencia y hasta eso de las simultáneas que hablaba acerca de la enseñanza. Y no veía mucha referencia a los maestros. Y la verdad es que son ustedes quienes batallan en sus salones, en los salones con más, menos recursos, con mejores o peores condiciones, pero ahí van todos los días a trabajar y a veces yo diría que a batallar, no con todas las facilidades, pero sí, tal vez a veces cansadas o cansados, aburridas, o ya un poco dice, uy, otra vez lo mismo, a batallar con un niño, con un joven, con un adolescente, y como que las dinámicas de repente no cambian mucho. El comportamiento humano es tan interesante, pero tan complejo a la vez, que hay ocasiones que no nos entendemos ni nosotros. El otro día alguien me decía, lo que pasa es que la gente no quiere que le cambien la esencia. Y yo decía, qué arrogantes somos al pensar que alguien puede cambiar la esencia de algo que no conoce, porque creo que nuestra esencia todavía no la conocemos y que a veces usamos las palabras con mucha trivialidad. En realidad creo que no nos es posible eso y yo pienso, abogo, porque todos los que se dedican a la tecnología no descubran el algoritmo del comportamiento humano, porque el día que eso ocurra, nos volvemos autómatas, como el mundo feliz de Aldous Huxley, o la película esta de Divergente, ¿no? Donde nos ubican a cada quien en un determinado comportamiento y ahí nos van a acercar. Entonces, dicho lo anterior, a mí siempre me ha inquietado la enseñanza y voy a dar otro dato. Cuando yo era muy, pues yo creo que ya estaba en la facultad y que mi mamá quería estudiar terminó con muchos trabajos la secundaria y después la prepa, quería estudiarla y pues no, la tabla periódica de los elementos no se le daba, no la entendía y tuve la oportunidad de conocer al director de la educación de adultos en Veracruz. Entonces me acerqué y le dije que por qué no se hacían unas dinámicas distintas para cierto tipo de personas o poblaciones donde la educación de adultos pues tuviera otro enfoque, como por ejemplo la tabla periódica de los elementos, pero aplicada, la tabla periódica de los elementos, pero aplicada a los alimentos, para cocinar, para hacer recetas y todo, de tal forma que las personas pudieran, digamos, metafóricamente, comerse los elementos. Y pues me dijo, no pasó nada, no hubo eco, no me supe hacer escuchar, como usted lo queramos ver, pero creo que lo más difícil es justo que todo aquello que enseñamos o que gran parte de lo que enseñamos se haga cuerpo, que eso es incorporar, ¿no? Que lo llevemos puesto en el pensamiento, que lo llevemos puesto en nuestro lenguaje, que lo llevemos puesto en el manejo de nuestras emociones. Y eso es lo más difícil, aunque
tenemos los contenidos, puede ser español, matemáticas, física, química, lo que quieran, pero si nosotros no sabemos cómo aterrizarlo, cómo bajarlo en sencillito, es como la investigación científica, que es tan compleja y el lenguaje es tan complejo también y palabras tan desconocidas para nosotros que el poderlo bajar para dejarlo en simple y cotidiano es muy difícil. Y habemos divulgadores de ciencia que nos gusta ponerlo de manera más práctica. Entonces, todos los contenidos de la escuela, por muy sencillos que parezcan, necesitamos bajarlos a que los niños, a que los adolescentes lo puedan relacionar con su vida cotidiana. Yo creo que ustedes han escuchado, o tal vez a ustedes mismas les ha pasado, que de pronto dicen, de todo lo que me enseñaron en la escuela, ¿cuánto aplico? Si ustedes me pudieran decir, ah, bueno, yo aplico el 10% de lo que me enseñaron o el 20%, nos damos cuenta que tal vez estamos siendo generosos. ¿Hay teorías? Sí. ¿Esas teorías son aplicables a nuestra vida cotidiana? Tal vez no. Sin embargo, siempre nos van a servir como una referencia. Me voy a permitir compartir con ustedes una presentación muy breve acerca de lo que es el aprendizaje integral y sobre esto les voy conversando qué fue lo que me llevó a justo a diseñar, articular esta metodología. Pensar que hoy estamos creando cosas nuevas, que hoy estamos inventando el agua tibia, el hilo negro, no lo creo. Y eso fue en el pasado. Hoy hay tanto contenido y tantas cosas hechas que lo que necesitamos es tomar elementos para articular nuevas cosas. Esto que les digo es nuevo. No, esto lo hacen todas las personas. ¿Quién nos enseña algo de manera única? Nadie. ¿Cuáles son las 5 fuentes del comportamiento? Uno es la genética. Antes se decía que genio y figura hasta la sepultura, hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que nuestro comportamiento puede modificarse, incluso la tendencia o la predisposición a una determinada enfermedad se puede modificar. ¿Quién nos hizo notar eso? Ah, bueno, algunos estudios de epigenética y de neurogénesis. También nos dijeron que ya no íbamos a tener más conexiones neuronales en cierta etapa de la vida. Y con la neurogénesis se descubrió que no es verdad, que se siguen haciendo conexiones. Y hace poco leí un estudio que me parece muy interesante, que incluso voy a profundizar en él, porque se descubrió que en la base de nuestro cerebro hay como unos asientos neuronales que están ahí como listos para ser tocados. Y yo me imaginé como esas peceras donde podemos ver las plantitas que ponen que se están moviendo con el movimiento del agua, con el movimiento del oxígeno, que se están moviendo y así me imagino que tenemos varias neuronas. ¿Qué va a pasar con ellas con el paso del tiempo? No lo sé, pero lo que sí sé es que ya descubrieron que tenemos otra reserva de neuronas y eso me parece muy, muy interesante. ¿Qué pasa conmigo y el aprendizaje integral? Nace desde el aprendizaje del inglés. Yo nunca fui a una escuela de inglés particular, no fui a escuela privada en la secundaria, pero ya después la prepa y la universidad fue pública. Y uno tiene que pasar para tener la licenciatura, pues tenemos que pasar un idioma, ¿no? Tenemos que aprobar un idioma. Y el inglés siempre me ha gustado, pero por supuesto que nunca lo estudié de manera formal. Entonces, me empecé a interesar mucho por eso y me fui a Estados Unidos a un congreso y yo decía, no, yo sí sé manejar el inglés. Cuando llegué allá me di cuenta que no, que se me dificultaba mucho, lo entendía un poco y cuando cambiaba el acento ya no lo entendía nada. Entonces me contacté con varias personas para ver metodologías de enseñanza de inglés y ahí fue donde encontré el método de aprendizaje acelerado, que en realidad así le pusieron en Estados Unidos, pero no se llama así, es Sugestopedia. La Sugestopedia fue desarrollada por Georgie Lozano y entonces me empiezo a vincular muchísimo con ello. Incluso estuve trayendo maestros de Estados Unidos y de Australia para que impartieran cursos de inglés con ese método. Con base en esas experiencias es que observaba qué pasaba en los adultos. Ellos, por ejemplo, vivían la experiencia en 72 horas y ellos empezaban a fluir en inglés. A mí también me pasó.
Y el fluir sin pena, fluir cometiendo errores, fue mucho más fácil. Pero había una gran cantidad de ejercicios que se hacen ahí en esa metodología que al final le preguntaba a la gente cómo se sentían y fíjense que pasaba algo muy curioso, no se daban cuenta de que lo que habían pues expresado, si no aprendido, si expresado, si sacado, fue a causa de la metodología. Entonces decían, bueno, sí, me divertí, pero no aprendí tanto. Entonces, eso me llevó a la tarea de empezar a documentar la metodología, el paso a paso, y no tan solo usarlo para la enseñanza del inglés, sino para cualquier tipo de materia. Y es por eso que hoy tenemos el aprendizaje integral. Muchos de los elementos que ahí se usaban y otros que yo fui agregando con el paso del tiempo, tienen que ver con estudios de neurociencias. ¿Qué si el hemisferio izquierdo? ¿Qué si el hemisferio derecho? ¿Qué si la memoria? ¿Qué si todo eso? Bueno, eran temas que teníamos que entender y saber para poder comprender cómo funciona el ser humano, cómo funciona uno y cómo funciona en el proceso de comunicación, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con comunicación, tiene que ver con conexión, tiene que ver con ese vínculo que nosotros podemos establecer con nuestros alumnos. Entonces, es por eso que nace aprendizaje integral con la idea de innovar los estilos de enseñanza. Había un problema que resolver y todavía lo tenemos. Es la incompetencia que tenemos nosotros para asegurar la permanencia de un conocimiento en cada persona. ¿Cuánto de lo que tú enseñas se queda en tus alumnos? Quien diga que logra el 80, el 60%, eso es pues muy atrevido, ¿no? Decirlo. O pensar que un alumno, porque saque 10 en un examen, eso ya me garantiza que tiene el 100% de lo que yo le enseñé, también es mentira, porque en el examen solamente le voy a hacer X número de preguntas y eso no me garantiza que la persona haya aprendido. Que la recuerda para responder un examen, eso es una cosa, pero eso no me garantiza el aprendizaje, porque va a pasar el tiempo y tal vez la persona ya ni se acuerde cómo se hace. Entonces, el problema a resolver es este: ¿cómo nos podemos volver cada vez más competentes para asegurar que haya permanencia o la mayor cantidad de permanencia de conocimiento en cada persona, en cada alumno? ¿Qué pasa con la enseñanza? Viene un nuevo enfoque. De pronto nos empiezan a decir que nosotros tenemos que enseñar de acuerdo al estilo de aprendizaje de los alumnos. Y podemos ver el método Kolb o podemos ver cualquiera de estas propuestas que nos dicen que si es más lógico estructurar relacional o creativo el alumno o el maestro, o que si es más, no sé, más de concreción, más de experiencias concretas, o que le gusta más la práctica o resolver problemas. Cualquiera de estas es útil. La cuestión es que esa motivación que a mí en lo personal me generó es que habitualmente no somos conscientes de todo lo que aprendemos, excepto que tengamos una evaluación mucho más detallada, mucho más precisa, y que seamos rigurosos en que lo que enseñemos lo vayamos evaluando. Pero no nada más una vez, sino que lo evaluemos 2 o 3 veces en el transcurso del tiempo. Porque nosotros enseñamos algo, lo evaluamos, vamos a otra cosa, la evaluamos, pero después nos regresamos para evaluar toda la línea de contenido. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo me di cuenta de esto? Porque en los cursos que nosotros dábamos, tanto para maestros como para gente de empresa, enseñábamos un montón de contenido. Y al final decíamos, bueno, ¿cuánto la gente se acuerda? Y yo creo que a ustedes les ha pasado que empieza uno a preguntar y la mayoría del grupo se queda callado, uno que otro es el que destaca participando, pero no tenemos como esa sensación de que logramos muchísimo con los alumnos. A veces es hasta un poco frustrante porque le echamos muchas ganas y no logramos ver el resultado en la gente o ese entusiasmo por participar, por contribuir, por construir. Entonces, otro de los elementos que tenía que estar presente era cómo le hacemos para
llevar a cabo una mejor gestión mental y emocional y poder estimular más la participación de la gente, la participación de los alumnos, ¿verdad? Que son los pilares de la comunicación y de las dinámicas relacionales. Como es muy difícil que nosotros podamos acercarnos a todos, muchas veces decimos, es que tengo yo muchísimos alumnos, ¿a qué hora le voy a dedicar tiempo a cada uno? Y fíjense que no se trata de dedicarle tiempo a cada uno, se trata de conectarnos con cada uno en diferentes momentos. ¿Esto qué significa? Que tal vez algunos alumnos necesitan más atención o algunos participantes necesitan más atención que otros, pero la participación o nuestra interacción tiene que estar vinculada con conocer a la persona, qué le gusta, qué le disgusta, qué le motiva, qué le mueve, qué situación vive, por qué le llama la atención una cosa y no otra. Y eso me va a dar algunos elementos para poder proyectar una idea de cómo funciona su cerebro, cómo funciona su pensamiento, qué elementos pueden ser más atractivos y también cómo los puedo incorporar en mi habitualidad o en qué momento le voy a dedicar más tiempo, más atención a una parte del grupo y en qué momento a otra. Por otro lado, había que considerar que el que estén en nuestra clase, en nuestro salón, esté vinculado con bienestar. Y el bienestar está relacionado con varios elementos: el ambiente que creamos, el ambiente que permitimos entre los alumnos, la dinámica entre los mismos profesores. Todas esas dinámicas van a generar una cultura, van a generar un ambiente. ¿Y cómo le hacemos para que en nuestra escuela, en nuestro salón, en nuestra empresa o en nuestra familia, porque cada una de estas es una organización, nosotros podamos tener la certeza de que estamos de alguna forma contribuyendo a que haya una mejor calidad de relación, de comunicación? La transición se presenta inevitable. Antes teníamos un mundo sin conciencia plena de lo que era el aprender. Sin embargo, hubo muchas personas que destacaron. A lo largo de la historia podemos encontrar científicos o gente talentosa, gente brillante, que ha aportado mucho a la historia, a la innovación, a la física, a las matemáticas, la medicina, la tecnología, etc. Se viene otra temporada y nos vamos encontrando con cambios obligados por las circunstancias políticas, sociales, gubernamentales, económicas, que van haciendo que cambiemos. Esta última etapa es una nueva era educativa que está basada en las neurociencias y en la tecnología. La pandemia nos mostró la necesidad de saber más de tecnología y también de neurociencias de comportamiento humano. Recordemos esos momentos que tuvimos durante la pandemia, donde les escuchábamos y casi ningún maestro, ningún padre de familia o ninguna persona de empresa nos hablaba acerca de las funciones o de las actividades o de las materias. Más bien de lo que se nos hablaba es cómo le hacemos para generar interés en los alumnos. ¿Cómo le hacemos para atender o hacer contención con lo que los niños o los adolescentes estaban viviendo? ¿Cómo le hacemos para que prendan las cámaras y quieran estar con nosotros? Incluyendo a los mismos maestros. ¿Cómo le hacemos para que los maestros prendan las cámaras y yo pueda ver quién está atrás de esa pantalla oscura? ¿Qué cara tiene? ¿Qué expresiones hace? ¿En qué momento lo voy a estar viendo? ¿Voy a estar viendo a la cámara o voy a estar viendo mi diapositiva o el contenido que estoy mostrando? Eso nos demanda una mayor energía, nos demanda que nosotros estemos atentos a varias señales. ¿Cómo le hacemos para hacer frente a esa transición inevitable? Nadie lo puede parar. Por mucho que queramos, por mucha resistencia que tengamos a ciertas cosas, no lo podemos parar. ¿Qué cosa hicimos con la parte de aprendizaje integral? Sabíamos que una de las cosas interesantes es dar una excelente bienvenida, una preparación, como cuando vamos a hacer una fiesta, que la gente se entusiasme porque va a llegar a mi salón, porque va a llegar a mi curso.
Y fíjense que no es exclusivo de las escuelas, también en las empresas pasa que cuando llegan los participantes, nosotros les preguntamos, ¿saben ustedes a qué curso vienen? Yo les podría garantizar que el 80% no sabe a qué curso viene. O sea, bueno, el curso se trata de esto. Tú lo necesitas. La gente dice, bueno, no sé todavía si lo necesito hasta que vea yo cómo se va desplegando. Entonces, la bienvenida se tiene que hacer con antelación. Qué padre sería que ustedes pudieran mandarle a sus alumnos, antes de que se inscriban al curso, antes de que inicien las clases, que ustedes les pudieran mandar una carta de bienvenida a sus alumnos, una carta de invitación, una carta de estimulación, como cuando mandas una invitación para una fiesta. Cuando yo recibo la invitación para una fiesta o para un evento, me voy preparando, qué me voy a poner, qué me voy a llevar, qué esto, qué lo otro, voy generando una expectativa. Si bien eso no lo podemos hacer con antelación, sí lo podemos hacer cuando llegan a nuestro salón de clases. ¿Qué tipo de bienvenida le dan a sus alumnos? Eso es muy relevante. Va a ser la diferencia entre sentir que yo llego a un espacio de confianza, que yo llego a un espacio donde me voy a poder expresar, que yo llego a un espacio donde alguien me va a escuchar, o llego a un espacio donde eso va a ser rígido, va a ser aburrido, ¿cómo va a ser? Eso lo deciden ustedes. En el caso de aprendizaje integral, vamos cambiando, no siempre se reciben igual a los participantes. Nosotros vamos a tener algunos elementos, vamos a tener dulces, vamos a tener cosas para satisfacer los 5 sentidos. Sería sensacional poder satisfacer nuestros 32 sentidos. Dado que eso no es posible, por lo menos nos ocupamos de 5. ¿Qué le vamos a dar al gusto? ¿Qué le vamos a dar al olfato, al tacto, a la vista y al oído? Entonces, esa bienvenida que nosotros diseñamos debe estar pensada para estimular los 5. ¿Por qué? Más allá de que si hay más visuales, más auditivos, más kinestésicos, habemos de todo. Los 5 sentidos se activan, no en la misma proporción y no en la misma ruta. Cada quien tiene un mapa de ruta. Habrá alguien que active primero la parte visual y de ahí conecta a todos los demás. Habrá quien active primero la parte gustativa y luego activa a todos los demás. Siempre se van a activar todos. Por eso cuando dicen que hay aprendizaje visual y que hay aprendizaje auditivo, eso está comprobadísimo que no es cierto, eso es un mito. El aprendizaje no se da ahí. Por el proceso de la percepción se da el acceso, la entrada y salida de información. Luego, ¿qué hicimos? ¿Qué platicamos aquí en el aprendizaje integral? ¿Cómo se da la evolución? ¿De dónde nace el aprendizaje integral? ¿Quiénes trabajaron antes? ¿Quiénes fueron nuestros antecesores? ¿Y de dónde nosotros estamos tomando la información para reacomodarla y ponerlo en un formato sencillo, en un formato accesible? Entonces, contar un poquito el cuento de cómo nace la escuela, cómo nace tu materia, la materia que va a ser principal, quiénes fueron los primeros, pero contarla de manera interesante, a manera de cuento. A todos nos encantan los chismes y a todos nos encantan los cuentos. Entonces, pero el cuento me va a interesar dependiendo de cómo lo cuento. Y si no sé contar los cuentos, entonces es más difícil. Y no tienes que contarlo, lo puedes leer y puedes poner una musiquita de fondo para decirle, fíjense lo interesante que es si voy a empezar con matemáticas. ¿Quiénes inventaron las matemáticas? Y ustedes podrán decir, oye, pero ya estamos en cuarto de primaria, ya deberían de saber. ¿Quién se lo enseñó? No lo sabemos. Pero cuando nosotros la contamos, aun y cuando esa historia ya haya sido explicada o contada, la manera en que yo la cuento va a ser la manera en que yo la cuento y va a ser algo diferente. Después entramos a ver cómo funciona el cerebro. El cerebro es una parte, es una parte y la mente es otra, es la pareja perfecta. Entonces, si yo no entiendo cómo funciona el cerebro y no nos quedemos nada más en la parte de que los 4 cuadrantes, no. ¿Cuántas cosas pasan en el cerebro? Porque ahí están los neuroquímicos, ahí están las conexiones neuronales, ahí están por ejemplo, el sistema nervioso simpático y parasimpático, que uno prende la luz y el otro la apaga, ¿no? Uno hace que abramos los ojos y el otro que la cerremos, y de que se nutre nuestro cerebro. Hablarles de las drogas que tiene su propio cerebro para evitar que los niños vayan teniendo esa orientación a buscar las drogas. Cómo el cerebro se hace cargo de suprimir dolores y de suprimir
ciertos sufrimientos, cómo se constituye solo, porque a veces parece que se manda solo. Y lo podemos vincular, si lo hablamos en las 3 capas, de cómo hoy tanta gente se ha vinculado con los mamíferos, hasta parece que estamos en retroceso. Hoy hay muchísima gente que prefiere tener mascotas, gatos, perros, que tener niños. Entonces, fíjense cómo incluso cómo los cachorros o cómo estos mamíferos se relacionan con los seres humanos y cómo el ser humano se vuelve más cálido con los cachorros en lugar de ser más cálido con los niños, ¿no? Muchas veces somos más amables, más afectivos. Pero sí explicar, yo les digo que es el 1, 2, 3, 4, es que tenemos un cerebro, 2 hemisferios, 3 capas y 4 áreas especializadas, para ponerlo en sencillo. Y así hablar de la dinámica de percepción, que es la que nos permite conectarnos con el otro, ser empáticos, percibir las cosas, tener velocidad para percibir o lentitud para percibir, etcétera, y que esa información pasa al pensamiento para procesarse. Y ya una vez que se procesa ahí vamos a ver si el cerebro se encarga de ver como más atractivo el método, el proceso, el paso a paso, o le importa más el objetivo y el resultado, o le importa buscar nuevas soluciones a problemas viejos y conocidos, o le interesa más tener un enfoque en las relaciones. Por ejemplo, si tú te das cuenta que tu grupo tiene más orientación a la relación, ¿cómo le vas a hacer para que tu materia la vincules con las relaciones, la comunicación, los sistemas, cómo interactúan? O si tienes un grupo que tiene más orientación a la creatividad, al desafío y todo eso, bueno, la materia o lo que estés enseñando, vincúlalo con ese tipo de retos o desafíos. O si tienes niños más obedientes o adolescentes más obedientes, más apegados al paso a paso, para ti, maestro, que tú seas más creativo y tienes un grupo que necesita el paso a paso, es tener un grupo antagónico a tu perfil. Y eso hace que gastes mucha energía, como que uno tiene que trabajar el doble o el triple para que los niños puedan avanzar. Y así nos vamos. El manejo del lenguaje, que es tan importante. Lo que digo, cómo lo digo, la velocidad en que lo digo, todo esto es básico. Y ahora, todo eso es la antesala para saber qué información se va a guardar en la memoria. Cómo vamos a hacer esos llamados a la memoria. Y ya después, como complementos, vamos a ver las múltiples inteligencias, porque no importa qué tan inteligente eres, sino de qué modo eres inteligente. Como nosotros, por ejemplo, tenemos en un grupo, por el número de niños que ustedes manejan, van a tener niños que son más inteligentes para una cosa y otros para otra. Pero a veces queremos estandarizarlos a todos, que contesten igual. Eso no va a ocurrir. Y lo sabes que no va a ocurrir porque ya tienes muchos años de experiencia. Sin embargo, sigue estando por ahí la expectativa por tu propio perfil de que los niños se alineen a tu perfil y no que tú sepas trabajar más con la diversidad. Una cosa importante en la graficación mental es que no existe un solo tipo de graficación mental. La graficación mental es cómo nuestro cerebro acomoda en sus cajitas las cosas. Y hay diferentes métodos. A los maestros que les encanta los mapas mentales de Tony Buzan quieren usar mapas mentales para todos, pero esos no funcionan para los alumnos que son más estructurales o que tienen más el paso a paso. No les va a funcionar. Ellos necesitan roadmaps o carreteras o cosas por el estilo que vaya paso 1, paso 2, paso 3. No, el radial les cuesta mucho el entender los mapas radiales. ¿Y para quién son? Cada mapa es de quien lo trabaja. Si yo hago un mapa, ¿a quién le sirve? A mí. ¿Para qué me sirve? Para recordar, para tener esos elementos. Pero a veces queremos que nuestros alumnos se aprendan nuestros mapas y les cuesta mucho trabajo, porque incluso llegan, este es un mapa, el que yo les estoy presentando. Para algunos de ustedes podrá ser más fácil, para algunos de otros será un poco aburrido presentarlo así. Y de ahí, ¿cómo integro la corporalidad, el movimiento, la gestualidad, las expresiones? ¿Qué cosa tengo que hacer con eso? Y hablando de corporalidad, a propósito de esta temporada, que tenemos la agresividad como una energía muy intensa en muchos niños, yo les sugeriría que en trabajo de corporalidad, casi al entrar en las mañanas, todos griten, todos juntos, griten 3 veces. Ese grito agudo que sale desde el estómago, no de la garganta, que sale desde el estómago, hagan que griten, inhalan, gritan, todos juntos, y luego exhalan
y les dicen, sienta la vibración de tu cuerpo, date cuenta de lo que le está pasando a tu cuerpo. ¿Qué va a hacer con eso? Ustedes van a ayudar a que esos niños liberen cualquier tipo de tensión que traigan desde casa. Les va a ayudar porque va a disponer más su atención para lo que tengan que trabajar. Y ya de ahí incorporar una gran cantidad de recursos, dinámicas, como por ejemplo pueden ser las metáforas, las canciones. Hay una gran cantidad de cursos básicos con papeles y no sé qué, pero también digitales como Kahoot, y tenemos un repertorio enorme de recursos que nosotros podemos utilizar. Y en la metodología, ya después que vimos todo eso, ahora sí lo ponemos en una clase muestra donde nuestros alumnos trabajan un tema difícil de enseñar o un tema difícil de aprender, eligen algunos elementos de todo esto que vimos y van a rediseñar su tema. Esa es la manera en que nosotros llevamos a cabo la metodología de aprendizaje integral. ¿Cuáles son los beneficios para la institución educativa? Ser reconocida por integrar innovaciones pedagógicas que en el mercado suelen ser muy bien apreciadas. Para los maestros, ser valorado como un profesional de vanguardia. Aquel que siempre trae algo nuevo o que le dice a los alumnos, trae algo nuevo y lo vamos a echar a andar y lo vamos a probar, hace que los niños se interesen más por participar. Para los alumnos, ser capaces de descubrir y potenciar su propio talento de una manera más consciente. Se dan cuenta que ellos tienen que resolver. Al final, ¿qué es lo que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos, como a nuestros hijos o colaboradores? A resolver problemas. Hay una parte que yo he traído un poquito con respecto a lo de la felicidad y todo este rollo de la felicidad, y me di cuenta de algo que en cuando termine esta presentación se los voy a compartir. Por otro lado, para los padres de familia, contar con la certeza de que sus hijos están en un lugar donde se preocupan por la educación, por la vanguardia, por el cambio, por estar al día. Nosotros, ¿qué tenemos? Aquí rápidamente lo tenemos en formato de diplomado, ya sea presencial o online, lo tenemos en formato de taller, lo tenemos en formato de sistema para las escuelas, lo tenemos en formato de kit, que es el que está ahí al lado, para que en las escuelas lo puedan replicar o para que un maestro diga, oiga maestro, a mí me interesa y yo quiero dedicarme a dar cursos de esto porque ya he tomado un curso de mapas mentales, he tomado un curso de esto, del otro y ya lo sé manejar, porque vienen las guías muy bien hechas para que ustedes lo puedan utilizar. Y bueno, esto en términos generales es la metodología de aprendizaje integral que he venido trabajando por cerca de 20 años. ¿Dónde ha sido más exitoso esto o ha sido mejor recibido? En las empresas. ¿Por qué en las empresas? Porque es más fácil fluir a veces. Y con los maestros han sido los maestros que por cuenta propia deciden inscribirse para aprenderlo y de verdad que la vida les cambia porque ya no se quedan nada más en, bueno, voy a hacer lo mínimo que me toca hacer. No, sino que buscar divertirse con cada cosa que ustedes hagan. Y la diversión está vinculada con la felicidad, con el bienestar, con un mejor resultado. Confluir con las cosas difíciles o los obstáculos es más fácil. Hace unos días, bueno, ya tiene tiempo que vengo pensando con esta nueva onda de la felicidad en todos lados y cómo vamos a medir el índice de felicidad y que tal vez lo que nos ofrece, etcétera. Y dije, a ver, ¿cómo lo medimos? Y me di cuenta que la alegría o la satisfacción que nos pueden producir momentos de felicidad están más relacionados con la cantidad de situaciones que atendemos o problemas que resolvemos diario. Por ejemplo, si yo tengo mi closet todo revuelto y lo ordeno, la expresión que hago, ay, por fin ya, es que ya me chocaba ver el closet así de desordenado. Qué rico se siente ver el closet así. Luego, si yo, por ejemplo, debo deudas, me pongo a hacer mi listado de deudas, así, le debo a fulano, y empiezo a pagar todas las deudas pequeñas, ¡ay, qué rico se siente! Pero bueno, no hay que echarse más, ¿no? Pero qué rico, porque ya le pagué a fulano, fíjate todo lo que fui capaz de resolver. Y la expresión que hacemos generalmente, ¡ay, qué bueno que ya pagué, ya tengo menos broncas! Y ya después empiezo a pagar una deuda mayor. También puede ser que yo diga, tengo pendiente hablar con fulanito, con sutanito, con los papás de o con X o mi compañera, mi compañero. Es importante diseñar la conversación para ir a arreglar.
Y hay ocasiones que cuando nos acercamos, el otro ni se acuerda, ni por qué nos peleamos, o por qué nos dejamos de hablar, o por qué nos distanciamos. Pero ya tiene varios años que no nos hablamos y lo hacemos con familiares, con compañeros de trabajo, y solamente estamos generando tensión innecesaria. Entonces, eso no nos da bienestar. ¿Qué sucede cuando nosotros nos sentimos mejor, cuando nos encontramos en estado más armónico, más de bienestar? Tenemos mayor capacidad de pensamiento para resolver problemas. La inteligencia está vinculada con esa capacidad que tiene una persona para resolver problemas o para proponer soluciones que sean útiles a la sociedad o que atiendan alguna necesidad. Bueno, eso, de alguna manera, si nosotros hacemos en el día el cumplimiento de pendientes, resolver problemas, yo les garantizo, les aseguro, y lo voy a seguir investigando, que eso es un síntoma de felicidad, porque vas a tener mayor capacidad de gozo, vas a tener mayor capacidad de alegría y vas a disfrutar no tan solo tu trabajo, sino a la gente que te rodea. Pero lo más importante es que aprendas a disfrutarte tú, a reconocerte tú, para que puedas contagiar el bien, que tú pienses en el bien, que sientas el bien, que hables desde el bien y que actúes desde el bien. Habrá gente que nos encontremos que nos dicen, no, es que aléjate de la gente tóxica. ¿Por qué les decimos tóxicos? Decir tóxico es como decirme incompetente. ¿Por qué no resuelvo con esa persona? Es mejor le digo tóxico, yo me alejo. Desarrollé mis competencias para relacionarme con personas de ese tipo. A lo mejor no es tóxica la persona, es que no sé cómo manejarme con ella. No sé cómo marcarle límites, no sé cómo hacer esto. Y eso está vinculado con el lenguaje y las competencias conversacionales. Bien, pues eso es lo que les podría compartir en este momento. Así que, Pati, adelante. Muchas gracias, Josefa. Mira, déjame comentarte que nos acompañan de diferentes estados. Tenemos representación de maestros de Puebla, de Chiapas, de Campeche. También hay maestros de Guanajuato, de Ciudad de México, de Nayarit, del Estado de México, de Morelos y de San Luis Potosí, por lo menos los que nos pusieron de qué entidad nos están acompañando. Y fíjate, Josefa, que conforme yo te escuchaba, me pudo quedar por lo menos 3 ideas, más las que los maestros nos vayan compartiendo. Ah, también ya por aquí nos dicen que hay maestros de Veracruz y de Nuevo León. Muchísimas gracias. Abrías tu charla con una provocación que también el nuevo plan de estudios nos está haciendo, de que todo aquello que los niños, las niñas, los jóvenes aprendan, tiene que estar vinculado con su realidad, con su contexto, con las experiencias que están alrededor, con lo que acontece cotidianamente y cercano a nuestros estudiantes. Esto me parece que es un principio que ya debimos de haber incorporado hace mucho tiempo, pero que ahora este mapa curricular 2022 nos va a insistir. Así es que te agradezco muchísimo esta insistencia en esta idea, porque los maestros tenemos que checar qué cereales los niños comen, cómo se transportan, cuáles son las mascotas con las que viven, los trabajos de sus papás, porque estos son grandes referentes que van a facilitar que ellos vayan incorporando nueva información, nuevos conceptos, nuevos elementos. Además, Sí, Pati, que puedan hacer asociaciones para que aquel concepto que se tienen que aprender lo vinculen con su vida cotidiana, si no es ajeno. claro, y pareciera como que hay un aprendizaje de lo que la vida les da o estas oportunidades de este aprendizaje empírico y cotidiano y lo que se ve en la escuela. Entonces pareciera que no tienen ningún vínculo y ninguna articulación. Y me parece que eso es importante señalarlo en esto que tú nos vas ayudando a entender que es el aprendizaje integral. Y luego Perdón, Pati, que te interrumpa. Ahorita me recuerdas el principio de la pertenencia, de la pertinencia de la educación. Ya ves que a nivel de educación superior dice, bueno, ¿qué cosa le enseñamos a los alumnos
para que cuando se incorporen a las empresas puedan ser eficientes y efectivos. Y resulta que cuando llegan los alumnos a su lugar de trabajo, lo que traen, pues como que no ven manera de aplicarlo, ni siquiera la computación que les dieron, ¿no? Sí, sí, o ver la computadora. En una ocasión me tocó ver una escuela que estaba trabajando algunos paquetes en la computadora. Y yo les decía, oye, ¿por qué no empiezas por un procesador de textos? ¿Por qué no les enseñas a los chicos a saber escribir, redactar, ver cómo pueden corregir, cómo pueden aprovechar el corrector de texto? O sea, me parece que a veces divorciamos de una forma tan automática las realidades que, como tú nos decías al principio, nos cansamos más, desgastamos más energía y luego, Josefa, lo vinculas a una cuestión muy importante que es todos estos elementos que la psicología, las neurociencias nos han venido aportando, que si son los tipos de canales, los tipos de inteligencia, las formas de aprendizaje, nuestras maneras cerebrales, y nos has quitado muchos mitos, ¿no? Nos has planteado una serie de ideas con el propósito de que en esto, que ya es el nuevo plan de estudios, nosotros vayamos acercándonos a ver más el aprendizaje de nuestros estudiantes, más que estar concentrados en los procesos de enseñanza. Si bien la planeación y muchas anticipaciones que los maestros hacemos van generando este caminito para ir generando las condiciones de aprendizaje, una vez que los niños están trabajando, una vez que los chicos están realizando su actividad, esta mirada de observación, de ir advirtiendo cómo está aprendiendo el niño, me parece que ahí hay una gran riqueza que tenemos todavía que explorar los maestros. Y una última cosa que me gustó muchísimo cuando lo articulas con la felicidad, que todavía ahí tenemos que hacer muchísima investigación, pero que tiene que ver con la satisfacción. Cuando nos sentimos satisfechos, cuando, como tú lo dices, hemos concluido una actividad, cuando felicitamos al niño porque va dando pequeños pasos, me parece que vamos instalando un ingrediente importantísimo, que es el descubrimiento de sus propios procesos psicoemocionales. Y a mí me parece que la escuela es un gran espacio para reunir todo esto que tú nos comentaste como aprendizaje integral. También nos mandan saludos de Durango. Muchos saludos, Josefa, algunos reconocimientos, felicitaciones por el tema que ahora abordas. Y antes de dejarte la conclusión, Josefa, una última recomendación, y por supuesto que nos compartas en el chat tus datos, tu página, donde podemos contactarte, algún teléfono, algún WhatsApp, alguna página o alguna otra forma para poder hacer que los maestros también le den seguimientos a nuestros ponentes. Comentarles, maestros, que hemos visto hasta ahorita herramientas importantes para romper con estas dinámicas de aula tradicional, como son los campamentos, los museos, las granjas, las ludotecas y las librerías. Enormes recursos que pueden romper, que si tú adaptas un rincón, si tú llevas una mascota, si tú generas un análisis de libros que a los niños les gustan, si tú pones juegos en el aula, ya vas a generar un ambiente diferente. Y este mes lo destinaremos con esta educación emocional y bienestar, con el tema que tú cierras, Josefa, de este aprendizaje integral. Así es que, maestros, como ya Josefa les dijo, en el tintero, en el internet,
en nuestros libreros de maestros. Recordemos esta enorme cantidad de recursos, herramientas que tenemos para ir animando el aprendizaje. Pues, Josefa, abordaremos la siguiente semana un estudio exploratorio que se tiene sobre las competencias emocionales en docentes, toda esta investigación que se hizo en el ámbito de la pandemia. También trabajaremos tema de cómo abordar este tipo de perfiles que van llegando cada vez más a las escuelas, que es chicos con discapacidad, y también trabajaremos el tema de violencia escolar. Y qué mejor manera de abordar este mes de herramientas para el impulso de los ejes articuladores que contigo con el tema de aprendizaje integral. Pues te dejo la conclusión, Josefa, para que te despidas de los maestros que hoy nos acompañaron. Claro que sí, Pati. Muchas gracias, maestros, maestros. Y quiero comentar que en próximo mes haremos, yo espero que en un mes o dos más, ya este libro de los pilares sociales en crisis que ya está terminado y lo voy a publicar y va a salir a precio prácticamente regalado, no tiene fines de lucro, pero la idea de los pilares sociales en crisis es que tomemos conciencia que ni las políticas públicas ni la religión va a venir a restablecer nuestro tejido social, que nosotros tenemos que hacerlo porque los pilares están muy dañados y lo sabemos todos y todas. Si nosotros no nos hacemos cargo de recomponer nuestras familias, que son células, va a ser muy difícil recomponer esta sociedad. Entonces, ese es un libro que ya viene. Y la otra, el lanzamiento de Multiversidad, donde tenemos varios programas que están enfocados en aquellos temas que no nos enseñan en la escuela, que no están en ninguna currícula, como por ejemplo lo de funciones cerebrales y varias cosas, cómo desarrollar pensamiento crítico, etcétera. En la plataforma ya va a estar listo. Perdón. Finalmente, decirles que nuestro cerebro toma un periodo de maduración para las niñas entre del momento de nacimiento hasta los 22, 25 años y para los varones entre los 25, 28 años. Entonces, fíjense qué tan importantes son estos pilares que es, por un lado, la genética, por otro lado, la casa, porque ahí nos implantan un montón de juicios, creencias y todo que no podemos cuestionar porque no tenemos la madurez cognitiva para decir esto no estoy de acuerdo, ¿verdad? Vamos a la escuela y ahí nos implantan otros. Cada maestra, cada maestro nos va implantando sus rollos y nos los vamos quedando, pero no los podemos cuestionar y no sabemos por qué están ahí. Hasta que entramos a coaching o terapia vamos descubriendo ahí cosas. El otro pilar tan importante que tenemos la genética, la casa, escuela, el que viene es la empresa donde trabajamos. Muchos estudiantes empiezan a trabajar desde muy niños y ahí se genera una cultura que también les implanta, pero todavía no tienen ese pensamiento crítico para decir con qué están de acuerdo y no, entonces solamente se rebelan. Y el quinto, la quinta fuente del comportamiento humano tiene que ver el contexto, cómo la pandemia nos retó o cómo las situaciones, por ejemplo, como crimen organizado, todo lo que nos rodea en nuestro entorno, va a demandar de nosotros un tipo de respuesta. Entonces, eso va configurando el comportamiento humano. Por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos de la sociedad que hoy estamos enfrentando. ¿Qué hemos hecho? Padres de familia y maestros en todo esto, los primeros jefes que reciben a esos jóvenes para su trabajo. Cuando alguien dice a los millennials o los centennials que les dicen de cristal, de mazapán, y perdónenme la expresión, pero digo, ¿quién chingados formó a esos chamacos? Pues nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué los estamos minimizando, los estamos vulnerando de esa manera, como diciendo son frágiles? No, porque hoy ellos tienen la libertad de expresar lo que piensan, lo que sienten, cosa que antes no se hacía, no se permitía. Y hoy se tiene esa libertad. Y cuando se tiene esa libertad y la usan, nosotros los criticamos porque están hablando acerca de lo que les ocurre, lo que sienten. Eso nos lleva a muchas confusiones, porque no estamos dando marcos rectores para que ellos puedan tener ese pensamiento crítico y por eso vemos esos bandazos de feminismo, de machismo y de un montón de cosas.
si queremos reordenar nuestra sociedad, ¿a quiénes nos toca? Pues principalmente a padres y maestros, no hay más, y a los primeros jefes. Así que con eso cierro. Pati, agradezco como siempre la invitación, maestras, pónganse la pila, me encuentran en las redes sociales, ahí hay un montón de información, y ahí me mandan mensaje y me preguntan, y sí les contesto, porque hasta eso, sí respondo. Pues por esa pasión, por incorporar todos estos elementos para que los maestros vayamos entendiendo más, vayamos observando de una manera distinta los procesos de aprendizaje. Josefa, muchísimas gracias. Ya estamos en galería y así en galería nos reconocemos, abrimos nuestras cámaras y nos despedimos. Y otra alerta, Pati, muy importante. Pónganse las pilas, maestros, porque sus hijos, sus nietos, sus alumnos en México diariamente se suicidan 25 entre jóvenes y adolescentes. No puede ser que no nos demos cuenta. Observen, abran sus canales, no sus ojos, abran sus canales, dense cuenta cuando a un muchacho le está pasando algo, a una joven le está pasando algo, alerten. Si ven que los papás no hacen caso, pidan ayuda a otro lado. Si ustedes encuentran esto, de verdad, busquen a Pati, búsquenme a mí, les aseguro que podremos ayudarles y canalizar para tratar de salvar una vida. Efectivamente, Josefa, los maestros, los padres de familia, las madres de familia, siempre con este radar agudo podemos adelantarnos a cosas. Yo siempre he dicho que preguntándole a un maestro lo que ve en el aula, puede contactar el gran mundo de su comunidad, de su estado o del país. Maestros y maestras, gracias por hacerse cargo de este gran tema que es la educación de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí. Acuérdense que queda grabada y les pedimos que las usen para sus consejos técnicos o para algún momento que esta información les pueda servir también en sus escuelas. Muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo martes de Grupo Loga. Hasta luego, buenas noches. Gracias, Josefa. Chao, Pati. Ay, Pati, el libro, promueve el libro, Pati, ya. De conversatorios. Tenemos un libro de conversatorios que lo hicimos con todos ustedes. La próxima semana se los comparto. Un abrazo, maestros. Chao, chao. Hasta luego. Hasta mañana, hasta luego y gracias, maestras. Doctora, gracias. 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 Gracias, hasta mañana.